Profe, ese es el mío. Blanca vas a poner primero, creo. Ok. Blanca, esa es tu diapositiva, ¿verdad? Sí, profe. Podés empezar nomás, Blanca, porque parece que nadie se conecta más. Adelante. Hola, profe, hola, compañeros. A mí me tocó alta cocina y voy a hablar un poquito de eso. Sí puede pasar, profe. El término alta cocina proviene de Francia, conocido también para denominar a la gastronomía practicada en los grandes hoteles y restaurantes del mundo occidental. Se caracteriza por el empleo de productos e insumos de extrema calidad, por las presentaciones más cuidadas y artísticas, por las elaboraciones más complejas y refinadas. Sí puede pasar, profe. No está, no está limitada por estilo particular, se trata más de una práctica general particulares, en la que se busca crear una experiencia de exclusividad, calidad y donde se privilegia el sabor y el estatus. La alta cocina es una práctica, una carrera que forma cocineros con el potencial para convertirse en jefe de cocina. Bueno, se trata de cambiar las comidas pesadas por alimentos más balanceadas, fresco y con mejor presentación. La característica de la alta cocina se basa principalmente en la presentación. Sí puede pasar, por favor. Los cambios de país en país. Se adquiere técnicas universales para la preparación de los alimentos. Puede adaptarse a cada gastronomía local, pero aportará métodos y formas de preparación más práctica y probablemente más novedosa. Bueno, que cada país tiene su estilo, su forma de cocinar, o el famoso comidas típicas también sería. Profesionalización. Los gastrónomos y gourmet no necesitan ser chef para tener muchos conocimientos sobre la buena cocina, pero los profesionales de la alta cocina sí necesitan ser gastrónomos a la par que desarrollan habilidades y técnica para producir platos. Para la alta cocina sí se necesita especializarse para trabajar, por ejemplo, en los restaurantes que es de alta cocina. Bueno, mira. Orientación. La orientación al arte que tiene la alta cocina es el elemento distintivo más importante, ya que le otorga otro estatus a la práctica profesional de la cocina, dándole un propósito más elevado. Mira. Actualmente la alta cocina engloba todos esos restaurantes dedicados a elaborar platos con mucho gusto, primando la calidad de los ingredientes y presentaciones atractivas. Sí puede pasar, por favor. En los restaurantes de alta cocina encontramos platos elaborados con productos seleccionados al detalle, bien aprovechados, empleado técnicas de cocina con precisión como sabores, texturas, aromas y colores.
Gracias a la correcta aplicación de las técnicas se obtiene las mejores cualidades organolépticas de los ingredientes. La calidad empieza desde la compra de los materiales prima para obtener la presentación que se requiere. Y hasta ahí, profe. Gracias. Ok. Al último, cuando termina el grupo de cocina, vamos a hacer las preguntas y si alguien tiene alguna duda, ¿sí? Ahora para seguir el hilo, le vamos a pasar a Cecilia. Adelante, Cecilia. Buenas noches, compañeros y profesora. Bueno, yo les voy a hablar sobre la cocina casera. Pasa nomás, por favor. Bueno, la cocina casera es simple y sencilla. La cocina casera se hace con ingredientes que se encuentran en el supermercado o en los mercados populares. Ahora les voy a dar unos ejemplos de las comidas caseras que normalmente solemos hacer. Por ejemplo, la tortilla, el guiso de arroz, el guiso de fideo, el tallarín, el ñoquis, el puchero y entre otros. Bueno, las ventajas de consumir las comidas caseras. Los ingredientes son naturales y frescos, ya que cuando uno come en restaurantes no puede controlar qué tipo de ingredientes es lo que va a parar en su plato. Luego están seleccionar la calidad de los alimentos que se va a consumir. O sea, podemos elegir las verduras que veamos que están bien, en buen estado, como las carnes también. Control de la cantidad de las porciones. Es habitual que en algunos comercios las cantidades sean más grandes que las que se deberían de comer y esa abundancia no siempre es saludable. Luego está el ahorro económico. Permite ahorrar mucho dinero, no solo porque no se paga el valor agregado como en un local, sino que al comprar más cantidad y cocinar en más cantidad también, escala el precio de cada porción y va a ser más económico así. Luego está evitar tentaciones. Cuando uno controla lo que va a consumir, así también evita gastar dinero de más en productos que tienen, o sea, que tientan al paladar, como los dulces, los postres, que no son necesarios. Y sí o sí, cuando uno va a comer afuera, están los postres y es muy tentador. Luego está la mejor planificación, que comer afuera de casa no permite planificar las comidas de la semana, que es un aspecto crucial para cuidar la alimentación y la economía familiar o de uno mismo. Y las desventajas de cocinar en casa, o sea, de las comidas caseras sería la molestia de la comida casera, es el desorden que debe limpiarse cada noche y lavar a mano todos los utensilios, o sea, todo lo que dejamos esparcido en la cocina, eso es lo que es molestoso y también el tiempo, ¿verdad? Ese tiempo que le damos al preparar los alimentos. Los beneficios de la comida casera. La comida es más nutritiva, educación y creatividad nutricional, conciencia de lo que comemos, control de las porciones, adopción de mejores hábitos, lazos familiares más fuertes porque podemos cocinar con la familia y el ahorro económico considerable que ya dijimos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Cecilia.
Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera acotar, algo que quiera aportar, tanto para lo que expuso Blanca y lo que acaba de exponer Cecilia? Pueden poner en el chat o activar su micrófono, así podemos interactuar con ese tema ahora. Mauricio dice que no, todo excelente ambas presentaciones. Voy a ver para proyectarles un video que preparé para ustedes. Ratito. Bueno, a ver, lo que estuvo exponiendo Cecilia me pareció algo muy interesante porque decía que es algo económico que tiene lazos, que te evitan las tentaciones y demás, que está súper bien, que es algo que realmente hoy día al menos en la economía, por ejemplo, nos ayuda muchísimo el hecho de que nos salimos tanto, por así decir, nos salimos a comer comida afuera, la mayoría de las comidas hacemos en la casa o ya tenemos todo previsto en la casa, lo que va a ser la comida de la semana o del mes, entonces nos evitamos esas tentaciones de, como decía ella, los postres o de repente las bebidas o de repente algún alimento que de repente nos gusta mucho, pero de repente el costo de algo muy elevado. Después en el caso una de sus desventajas era los cubiertos, por ejemplo, y una de de sus desventajas también sería el tiempo que uno lleva en preparar las comidas. Por ejemplo, fácilmente un domingo, de repente si vas a cocinar un tallarín, no sé, te despertas a las 8 de la mañana, mientras que desayunas todo, lavas todos tus cubiertos, qué sé yo, y ya tenés que estar limpiando tus verduras, tu carne, ya tenés que estar picando todo si es que almuerzan las 12, ¿verdad? Entonces ir empezando a hacer la salsa, más o menos tipo las 9:30, 10, voy a tener que estar empezando a hacer tu comida, mientras que haces tu tereré, qué sé yo, ya son las 10 ya otra vez, tu salsa ya tiene que estar ya así en proceso, ¿verdad? Y tipo para las 11:30 tu salsa ya tiene que estar lista, al menos si tenés criaturas que tienen que almorzar primero, tu video ya tenés que colocar tipo las 11 para que 11:15, 11:20 ya esté todo. Entonces fácilmente una mañana te quita, por así decir, hacer el almuerzo. Pero por supuesto que de repente hay las planificaciones, ¿verdad? Que ese es un tema súper importante y que nos va a ayudar muchísimo a nosotros a la hora de preparar nuestras comidas. Por ejemplo, mi experiencia es en la planificación es que de repente yo a la noche ya hago todo ya lo que sería el almuerzo, por ejemplo, de mi esposo que tienen que llevar a su trabajo. Entonces, de repente cocino un poco más grande. Por ejemplo, va a llevar grillé de pollo. Entonces, yo ya cocino todo ya de antemano. El grillé de pollo ya hago un poco más grande, cosas así. Y espera un poco porque me dice, eh,
Me dice Eli que quiere entrar, pero a mí no me aparece. Voy a enviarle. Un ratito le voy a reenviar a Eli el enlace. Bueno, ahí le envié. Como les decía, de repente ya preparo un poco más grande lo que sería el pollo, o de repente si hago una salsa, eh, ya voy, digamos, planificando desde por ahí. No va a llevar al día siguiente, no va a llevar la misma comida, pero ya puedo congelar o llevar a la heladera para, eh, está ahí está. Llevar a la heladera para otro día, por ejemplo, hacerle un guiso de ese, o de repente hacer un arroz con salsa, o de repente hacer las transformaciones. Entonces, de ahí es donde depende de nosotros muchas veces hacer las planificaciones, o de repente, qué sé yo. Yo mido el arroz, por ejemplo, cuando hago el arroz, mido así por puño. Entonces, un puño para mí, un puño para él. Entonces, puedo poner 2 puños más. Entonces, por ahí, si ya me sobra, ya guardo y después al día siguiente le pongo con, qué sé yo, con omelette o con lo que fuese. Entonces, ahí nosotros también tenemos un poquito más de tiempo para lo que sería ya después, qué sé yo, sentarte y saber que en tu heladera hay alguna que otra comida que vos podés transformar, ¿sí? Porque en la cocina tienen que saber, chicos, que nada se tira, nada se desperdicia, nada queda así, digamos, este voy a tirar nomás, o este famoso, este le vamos a dar al perro, o qué sé yo. No. Les cuento que una vez en una experiencia de un hotel, por ejemplo, nos contaron que, por ejemplo, hacen variedad de jugos, ¿sí? Y famoso la gente toma o de naranja, eh, de limón, un poquitito, y durazno, solamente eso. De repente si hay piña también, pero así tipo zanahoria, remolacha con pepino y apio, muy pocas personas son las que consumen así tipo los jugos verdes, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué pasa con esos jugos, verdad? Yo me preguntaba, ¿qué pasa con el jugo que sobra, verdad? Bueno, al día siguiente ese jugo, por ejemplo, el de naranja, el del jugo de naranja ya se hizo un bizcochuelo, por ejemplo, entonces hay bizcochuelo de naranja. Después, por ejemplo, el del durazno, por ejemplo, ya se hace una jalea o una mermelada. Después vuelve a sobrar, eh, por ejemplo, se coloca el jugo, se coloca en una ensalada de fruta. Entonces, todo ese jugo que te sobró nunca se va a nunca se va a tirar, o nunca te van a decir, lleva nomás ya este en tu casa porque sobró. No, se hace bizcochuelo, se hace jalea, se hace mermelada, inclusive se le coloca, como les dije, en la ensalada de fruta, se le agrega la gelatina para que tenga otro color, un sabor más liviano en consistencia, ¿verdad? Para que pueda rendir un poco más. eh, Todo eso, esas cosas así se van, digamos, transformando. Por ejemplo, hay frutas, ¿verdad? Que vos podés agarrar, ya están eh, todas limpias, por así decirlo. Y la banana, por ejemplo, se empieza a poner negro. Entonces esa banana vos no podés más colocar al día siguiente en tu bufetera de frutas, ¿verdad? Entonces esa banana ya al día siguiente ya aparece toda picada, por ejemplo. Entonces ya así, digamos, todo en un plato con todo cortadito la banana, con naranja, por ejemplo, así tipo para disfrazar. Después al día siguiente ya hay, por ejemplo, panqueque de banana. Después, si sobró otra vez la banana, ya hay, por ejemplo, una malteada, como ellos le llaman, de banana, que sería el batido de banana con leche y avena, ¿sí?
Entonces ustedes deben de saber que en la cocina casera nada se puede desperdiciar, y mucho menos en la cocina de lujo, que eran los ejemplos de los hoteles, por ejemplo. Les voy a proyectar un videito cortito para que vean ustedes la cocina molecular, ellos le llaman, que es una cocina, sería la cocina de lujo, ¿sí? Nos estuvo explicando un poquitito Belén, perdón, Blanca. Nos falta a nosotros una cocina que es la cocina de Araceli, que creo que es la cocina dietética, pero eso vamos a esperar que ella nos se presente porque está con reposo médico, ¿sí? Les voy a proyectar este videito para que ustedes vean cómo, digamos, va innovando, cómo se va innovando, cómo va mejorando, por así decir, la esencia misma de la cocina, que a muchos les favorece y a muchos no les favorece en nada. Voy a proyectarles, ¿sí? Profe, no se escucha. ¿No escuchan? No, profe, no tiene sonido el video. Esperen, porque a mí me está reventando el oído. Espérame que vamos a ver.
¿Escuchan ahí? No, profe. No se escucha igual. Bueno, no sé qué pasó. A ver. Bueno. Les voy a dejar ese video para que puedan ver qué es la cocina molecular. Estaba hablando que es un proceso de que muchas veces nosotros comemos algo y ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que estamos comiendo. ¿Por qué? Porque nos entró por el ojo y tiene rico sabor. Entonces, perdimos esa esencia, dice, de degustar, de sentarnos. Y yo no sé así, acá la mayoría cómo es el ritmo de su comida, por así decirlo, ¿verdad? Si comen rápido, comen despacio, en cada mordisco toman agua o en cada mordisco eh, van conversando o tipo el que come más rápido, mejor, ¿verdad? En eso está explicando ahí nuestro video de que muchas veces nosotros comemos porque se ve rico, porque tiene una linda presentación, porque tiene rico olor y ya está. Y no, sino que nosotros en la cocina nos volvemos, como decía ahí, como unos científicos que vamos alterando el sabor, el olor, que vamos eh, cambiando la esencia de esa comida o de ese alimento. Por ejemplo, en las verduras. A la mayoría de la mayoría de los pacientes que yo tengo, no le gusta cebolla, por ejemplo, cebolla cruda, o que la cebolla en la salsa sea muy grande, esté muy cortado muy grande, o de repente cuando muerde en salsa tenga todavía ese ruidito crujiente. Entonces, nosotros nos volvemos científicos al cambiar esa textura, por ejemplo, esa cebolla. De, por ejemplo, si va a ser, por ejemplo, una salsa, que primero colocarle abundante agua para que, por supuesto en la salsa, ¿verdad? Para que vaya chupando, absorbiendo, ablandándose o cortando más chiquitito. O de repente, como yo hago en el mejor de los casos, agarro, tiro todas las verduras que yo quiero colocar en mi salsa, licuo, solución. Solucionado. Eso es algo que deben de tener en cuenta, de anotar, de que si por ejemplo si a su pareja, a su paciente no le gusta, o de repente cuando usted cocina en su casa y su hermano, su papá no le gustan las verduras, o que se vean las verduras, o que de repente si la cebolla está medio cruda, o ustedes quieren colocarle alguna verdura que no todos comen, entonces directamente agarran, ponen todo en la jarra de la licuadora, licuan todo y solución ya hay. Nadie se da cuenta que le pusiste locote, zanahoria, ajo, cebolla. Entonces se licua todo y ya está. Mi esposo no ni come siquiera cebolla, no come ajo, nada así de lo básico. Pero él no sabe que, por ejemplo, en su sopa de verdura ya comió brócoli, ya comió coliflor, remolacha. Entonces ahí ya pasa desapercibido todas las verduras que vos le querés colocar. ¿Por qué? Porque vos sabés que de repente eh, esa verdura sí ve, va a apartar o ni siquiera va a comer. Entonces yo le hago más fácil, nomás agarro, pongo todo en la licuadora y listo, ¿verdad? Haces una salsa más espesa, algo que tenga disfrazado el sabor, por ejemplo, le colocas orégano o le colocas un poquitito de sal o cosas así. Este video es súper bueno porque ahí muestra el postre que yo les dije que de repente muchísimos locales gastronómicos que yo veo en las redes sociales, por supuesto, porque no salgo de mi casa, ese es el boom, ese postre es lo máximo, que les dije que es el tipo un volcancito que le va derramando el chocolate caliente y se va, por así decir, se va descascareando y va saliendo así el volcán y después con tu cuchara le agarras un pedazo de la tortita y va saliendo también un dulce de leche derretido y cosas así. En este video muestra que ya sería, digamos, una gastronomía molecular, una cocina molecular, que es lo que hoy día está más de moda. ¿Por qué? Porque en apariencia le gana a lo que sería la comida casera. Había un local que se llamaba Camambú, yo no sé si existe todavía, y por ejemplo, en el caso de Cecilia, que nos estuvo hablando de
de la cocina casera, por ejemplo, ese local era todo comida tradicional nuestra, ¿sí? Y, por ejemplo, contarles que, por ejemplo, el boriborí que veíamos en la presentación de Cecilia, te costaba algo así como 50.000 porque hacía boriborí de cordero, por ejemplo. Y le cambiaban nomás así los ingredientes y ya te hacía un plato de alta gama, por ejemplo. O de repente había costillitas de cerdo al romero y no sé qué, ¿verdad? En vez de costeleta de cerdo le cambiaban nomás, digamos, o el corte de carne o la presentación. Entonces esas cosas es lo que nosotros de repente debemos de agarrar para poder, digamos, innovar y estar, digamos, a la altura de las actualizaciones, ¿sí? En la comida casera, por ejemplo, muchas de las comidas que hoy están, digamos, más de moda y qué sé yo, es la comida casera tradicional nuestra. Pero ¿qué pasa? Le colocan su esencia, le colocan, por ejemplo, vi la vez pasada que una chica estaba comiendo pulpo con bolitas de mandioca, por ejemplo. Y nada que ver, ¿verdad? Para gusto personal, ¿verdad? Pero esas cosas, por ejemplo, son, le va cambiando nomás, digamos, le agrega algo más nuevo, le agrega algo que está de moda o cosas así, ¿verdad? Después está el puré de batata, por ejemplo. Antes no había puré de batata, que yo sepa, ¿verdad? Puré de batata y le agrega un asado a la olla de vacío o un asado a la olla de tapa cuadril o cosas así, ¿verdad? Entonces esas cosas de lo básico o de la cocina casera que nos estuvo hablando Cecilia, va a lo que sería, apuntando a lo que sería la exposición de Cecilia, de Blanca, perdón. Entonces, debemos de saber que siempre es algo que nosotros vamos innovando nada más, que es lo que nosotros debemos de saber. Siempre tienen que buscar, digamos, la versión económica y la versión full, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, el alfajor, ahora no sé si ya vieron, el alfajor antes era alfajor de maicena, nada más. Ahora hay alfajor, que no me acuerdo cómo se llaman, los alfajorcitos, que son los de colores,